Indulto sí, indulto no. Moisés Martínez, que es un joven que acaba de ser condenado a 12 años de prisión por el homicidio de su padre, cometido el año pasado. Tanto él como dos de sus hermanas sufrieron abusos sexuales, castigos, torturas por parte de este padre, y Moisés hizo justicia por mano propia. Y se ha llegado a plantear a nivel del Parlamento un indulto, o sea, perdonarle la pena de estos 12 años de prisión. Hemos consultado a diferentes expertos. La última vez que se utilizó fue en 1947. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Tapadita. Hoy con un caso de extrema sensibilidad, un caso que ha cortado transversalmente a toda la sociedad uruguaya, donde se ha generado tanto un fuerte debate a nivel jurídico, a nivel político, incluso a nivel de las instituciones sociales, por lo que ha pasado con este joven Moisés Martínez, que es un joven que acaba de ser condenado a 12 años de prisión por homicidio, el homicidio de su padre, cometido el año pasado. Moisés lo mató de 14 disparos. ¿Y qué es lo que pone este caso de relieve en la opinión pública? Es porque se entiende que Moisés estaba cometiendo un acto, digamos, de venganza, por decirlo de alguna forma. Estaba actuando bajo un estado de conmoción por todo lo que había sufrido él y sus hermanas. Moisés es un joven hoy de 29 años, pero cuando era niño, tanto él como dos de sus hermanas sufrieron abusos sexuales, castigos, torturas por parte de este padre de Moisés, que terminó fallecido luego que Moisés fuera hacia la casa donde vivía tras recibir en horas previas mucha información de parte de su madre, que también era objeto de violencia, hasta de violaciones por parte del padre de Moisés. Y bueno, Moisés habló allí con sus hermanas mucho tiempo después, que le pudieron contar lo que había pasado, y Moisés hizo justicia por mano propia. Esto ha generado un gran debate que ha cortado todas las aristas. Incluso, bueno, el propio presidente de la República recibió a las hermanas de Moisés en las últimas horas, y se ha llegado a plantear a nivel del Parlamento un indulto, o sea, perdonarle la pena de estos 12 años de prisión a la cual ha sido condenado Moisés por parte de la justicia uruguaya. Entonces, hoy vamos a poner sobre la mesa indulto sí, indulto no para Moisés. Hemos consultado a diferentes expertos, catedráticos de Derecho Penal, abogados que trabajan en causas de forma cotidiana con tanto casos de violencia intrafamiliar, violencia de género o incluso a nivel penal ejercen la abogacía. Pero antes quería contarles que el indulto en Uruguay, fíjense que no se aplica desde 1947. Si bien es una herramienta que está prevista en la Constitución de la República, está en el artículo 85, numeral 14, dice que la Asamblea General, o sea, el Poder Legislativo, ¿no? En este caso sería el Poder Legislativo actuando sobre otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, dice, la Asamblea General podrá conceder indultos por 2/3 de voto del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas cámaras y acordar amnistía a casos extraordinarios por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara. Y entonces se ha planteado, como yo le decía, el indulto es una herramienta excepcional en Uruguay, mediante el cual el Estado puede perdonar total o parcialmente una pena ya impuesta por la justicia sin eliminar el delito ni la responsabilidad penal. ¿Quién lo otorga? Para que ustedes sepan, bueno, como le decíamos, lo concede la Asamblea General según está previsto en este artículo de la Constitución. Como les decía, se precisa una mayoría especial del total de legisladores. ¿Qué implica el indulto? Puede ser reducir o eliminar la pena, por ejemplo, liberar a una persona condenada. Ojo, no borra el delito ni declara inocente al condenado. Es una medida política y excepcional, no judicial. Por eso les decía que en Uruguay se utiliza muy poco este instituto, y la última vez que se utilizó fue en 1947. ¿Cuándo se aplica? Bueno, en estos casos, como el de Moisés, cuando hay mucha conmoción pública, se prevé que se aplique en circunstancias humanitarias especiales, en contextos de injusticia
o fallas del sistema. Alguno entiende que acá puede estar fallando el sistema en el caso Moisés. En el caso de fuerte conmoción social, como está ocurriendo en este momento, porque más del 90% de los uruguayos estamos hablando del caso Moisés Martínez, o en situaciones donde la pena se entienda como excesiva. Yo lo que quiero compartir, hay diferencias del indulto que le otorga la Asamblea General, a diferencia de otras figuras, por ejemplo el perdón judicial, que está previsto también en el Código Penal, en el famoso artículo 35, donde algunos están pidiendo que se aplique eso. El perdón judicial, que es, le otorga un juez dentro del proceso penal antes que la condena quede firme. Por el momento no se ha otorgado porque, si bien la Fiscalía en el caso de Moisés pidió 18 años, la jueza le dio 12 años de prisión, o sea que no recurrió al artículo famoso 35 del Código Penal para concederle el perdón judicial a Moisés. O la amnistía que acá se aplicó a la salida de la dictadura, tal que se suele aplicarse a grupos de personas, como en ese caso que se aplicó y no en casos individuales. Como decía, en síntesis, en Uruguay el indulto es una herramienta constitucional muy poco frecuente, fíjense que se aplicó en el 47, después nunca más, y de carácter político. Pero vayamos a hablar con los que saben, porque por eso quisimos consultar, por ejemplo, a Germán Haller, que es nada menos que director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y en primera instancia, él se refería al indulto, que decía que es una herramienta que se puede utilizar. La cuestión es esclarecer primero el fondo judicial de este caso, por ejemplo el caso Moisés. Escuchamos. En concreto el indulto, muy someramente hay que decir alguna cosa, el indulto es una herramienta que se usa muy poco, particularmente en nuestro país, pero en muchas partes del mundo que lo tienen legislado suele no recurrirse a él. Es una herramienta legal, desde ya que por supuesto que se puede utilizar, en Uruguay la tiene el legislativo y la puede utilizar, es decir, como poder puede. La cuestión es a esclarecer primero es comparativamente, ¿no? Es decir, la amnistía históricamente es un mecanismo que suele darlas los legislativos, la Asamblea. El indulto, el Poder Ejecutivo, no es el sistema uruguayo, claro, es tradicionalmente así, y la gracia, la Suprema Corte de Justicia, es la Suprema Corte Uruguaya. En Uruguay el indulto está en la órbita también del legislativo, y el indulto, a diferencia de la amnistía, que es genérica, abarcando concretamente, un ejemplo grueso, ¿no?, las personas que participaron en tal hecho, en tales circunstancias o en tal periodo cometieron tales delitos, se les amnistían. Esa sería la amnistía. Es general. A veces se puede hacer una amnistía específica, pero igual es mucho más grande. El indulto es intuito personal, es decir, es a nombre propio. Sería el caso de lo que han hablado como posibilidad. Entonces, si puede el legislativo hacerlo, sí, si se consiguen los votos, una mayoría absoluta, en asamblea, etcétera, como poder puede. En lo personal yo no voy a decir que me parezca mal que se dé, porque podría ser, analizando la situación, si se concluye que fuere del caso, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado de no ser invasivos respecto del Poder Judicial. Esto es, en definitiva, el Poder Judicial toma una decisión, en este caso no está terminada, porque hay que ver lo que diga una eventual apelación y hasta una discutible casación, pero si correspondiere. Y entonces si aparece un indulto, aun cuando se hayan cumplido todas esas instancias judiciales, ¿no?, que se llegase incluso hasta la hipótesis de una casación, que no creo, pero bueno, puede ser, si no sería eso una injerencia, lo es siempre, no quiero aclarar, pero una injerencia recomendable o no respecto del Poder Judicial, en cuyo caso sería el legislativo que toma una decisión que la puede tomar, es legítima, es lícita, pero que suele verse en general como algo invasivo sobre el Poder Judicial. Bueno, como sostenía Haller, también en una segunda parte que hablamos con él nos dice que lo mejor, antes que el indulto, lo más recomendable sería modificar la normativa para que pudiera utilizarse en estos casos. Vemos entonces que también opinaba Haller, que además de director del Instituto de Derecho Penal, es profesor grado 5 de Derecho Penal y profesor adjunto grado 3 en Criminología de la Universidad de la República. A mi modo de ver, lo más apropiado o lo más recomendable sería modificar la normativa, es decir, el artículo 36, modificar el último numeral,
hacerlo con tranquilidad, sin desesperación, para que pudieran utilizarse también en situaciones, aun cuando no se hayan formulado denuncias o solicitado la actuación, digamos, respecto de este tipo de situaciones, y que pueda probarse, y probadas obviamente. Y esa sería la mejor respuesta si uno lo analiza en puridad. Mejor todavía que lo del indulto, para evitar esa cuestión lícita, pero no del todo conveniente de superponer los poderes, ¿no? Pero no nos quedamos únicamente con estas voces, fuimos a buscar también la voz de la doctora Silvia Cuello, que es una abogada penalista, experta también no solo en muchos temas de violencia de género, sino en muchos temas sensibles de derecho penal. Y si bien ella reconoció que era un tema álgido, cree que hay todavía alguna posibilidad a nivel jurídico antes de llegar al indulto. Se puede decir que es un tema álgido y un debate que ha dividido a nuestro país, y creo que está todo Uruguay hablando del tema. Han explotado las redes respecto a esta situación. La defensa de Moisés solicitaba un perdón judicial basado en el artículo 36 del nuevo Código del Proceso Penal. Este artículo, en la redacción que le dio la ley 19.580, no protege al que actúa por celos o por rabia, protege al que vivió años de violencia, al que fue víctima de agresiones constantes hasta que un día no aguantó más. La ley reconoce que no es lo mismo un impulso que una vida llena de sufrimiento acumulado. Y es en estos casos excepcionales que puede existir y se puede dar la exoneración de prueba, pero esto no es automático, se analiza caso a caso. En sí ahora solo resta esperar cuál será el fallo del Tribunal de Apelaciones, ya que entiendo que la defensa apeló esta sentencia. En opinión de Silvia Cuello, y ahora vamos a ver la segunda parte de la conversación, del audio de Silvia Cuello, ella nos decía que para ella lo que habría que aplicarse sí sería el famoso artículo 36 del Código Penal, que esta norma es que permite el perdón judicial, ¿no?, el estado de intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar, faculta al juez para exonerar de pena por los delitos de homicidio y de lesiones, siempre que concurran requisitos siguientes. Recordemos, antes de escuchar esta segunda parte de Silvia Cuello, que las hermanas de Moisés habían sido abusadas por el padre. La última denuncia, si bien databa del año 2010, una de las hermanas, Sara, dice que siguió siendo abusada a lo largo del tiempo, pero que no se animó a denunciarlo más por lo que había vivido. Y Moisés también asegura que sufrió violencia intrafamiliar cuando era niño. Bueno, en este caso, Cuello defiende más la aplicación del artículo 36 del Código Penal. Para mí, personalmente, Moisés Martínez debió ser absuelto en virtud del artículo 36 del Código del Proceso Penal, porque entiendo que no estamos ante un hecho frío y aislado, sino que estamos ante una reacción de una situación angustiosa, injusta y emocionalmente al límite. El artículo 36 se promulgó exactamente para eso, para entender que hay conductas que, aunque típicamente son delictivas, como lo es el homicidio, ocurren en un contexto que lo hacen jurídicamente comprensibles, y aquí aparentemente no se trató de una agresión gratuita, sino que existió una situación previa que desbordó cualquier estándar normal de reacción. Entiendo que el derecho penal no puede perder de vista el contexto humano, porque si no se vuelve injusto. Aplicar el artículo 36 no es premiar a la violencia, no es premiar al violento, sino que en sí es reconocer una realidad, y entiendo que no hacerlo quizás es castigar sin comprender. Otra de las voces de expertos que fuimos a consultar
es la del abogado Juan Faúndez, que hasta hace muy poco era presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Faúndez es una persona muy conocida públicamente porque ha estado en casos de gran notoriedad. Y él, si bien hizo una salvedad, porque dijo que no le gusta la intromisión de otros poderes por sobre el Poder Judicial, en este caso el Poder Legislativo, o sea, el Poder Político por sobre el Poder Judicial, entiende que el caso Moisés es una situación de emergencia que debería ser muy bien manejada. Escuchemos lo que nos decía Juan Faúndez. El indulto es un instituto que hace al Parlamento poder generar el levantamiento de una condena, ¿no? Es el poder legislativo. Está previsto, si mal no recuerdo, en el artículo 85 o el numeral 14, eso sí me acuerdo que era, creo que sí. Personalmente, las intromisiones en las decisiones que toma el Poder Judicial desde el ámbito político a mí no me gustan, pero bueno, es como una puerta de emergencia que tiene que ser muy bien manejada, porque en este caso tan peculiar del caso Moisés, tiene aristas que parecieran el merecimiento de una decisión que lo saque de la condena que empezó ya a cumplir de alguna manera. Pero no sé, yo tal vez considero que podría haber una solución jurídica a través de la necesidad de pena en el caso y del quantum, ¿no? Y si es efectivamente un homicidio agravado o no, porque creo que el padre no fungió nunca como padre, por lo que he escuchado en la prensa y algunos comentarios más. Entonces, no puedes exigirle que se motive en no matar a un padre porque, por lo que dicen, nunca fue un padre. Pero bueno, esas son construcciones jurídicas, pero sí, el indulto existe. Creo que puede llegar a presentarse, pero te repito, yo no me gusta que se involucren los organismos políticos, porque bueno, el Parlamento es un organismo político, como tampoco me gusta que se involucre el Poder Ejecutivo en los temas de la justicia. Y bueno, y en este debate, indulto sí, indulto no para Moisés, un debate que se ha instalado en la opinión pública porque desde el Parlamento algunos legisladores están promoviendo consultas jurídicas para ver si aplican ese famoso artículo 85 de la Constitución, numeral 14, que les habilita a votar un indulto. Hay algunos reparos jurídicos, como ya escuchábamos a los expertos, pero también dentro de esta diversidad, dentro de este crisol de voces de penalistas, consultamos a Rodrigo Martínez, que tiene la doble condición. Por un lado es abogado penalista, pero también, por otro lado, es diputado del Partido Colorado. Y bueno, Rodrigo Martínez nos señalaba que él, si bien prefiere que se agoten las instancias jurídicas, en este caso es partidario de votar el indulto a Moisés Martínez. El caso de Moisés definitivamente me parece una situación que es injusta porque hay un contexto en el marco que se dieron los hechos que, por lo que he visto obviamente a nivel de prensa y lo poco que he intercambiado con colegas y personas vinculadas al caso, entiendo que en mi postura como ciudadano, digamos, ya es una cuestión que me genera reparos. Que una persona que vivió situaciones tan traumáticas, hoy además tenga el peso de pagar una condena de 12 años.
Obviamente quedan caminos por recorrer, como es el recurso de apelación que entiendo que la defensa de Moisés Martínez va a presentar. Entiendo que es lo correcto que se termine de recorrer el camino y en ese momento evaluar el indulto parlamentario, que mi opinión personal es que lo consideraría seriamente porque hay un clamor popular detrás de una sensación de injusticia respecto de Moisés. Obviamente es un mecanismo excepcional, no es un mecanismo que se aplique habitualmente. Creo que el último indulto fue hace más de 100 años, pero digo 80 años. También es que no es un mecanismo para aplicar a la ligera, pero creo que este caso amerita una revisión bien profunda del caso. En el caso de que fuera condenado definitivamente, tuviera una sentencia firme, ameritaría por parte del Parlamento una consideración bien detallada y minuciosa del caso. Así que, en principio, mi postura, por lo que vengo diciendo, la coherencia es que sí, que exista un indulto parlamentario. Bueno, como vemos, voces muy proclives a acompañar el indulto a Moisés Martínez, este joven que ha sido condenado a 12 años de prisión por asesinar a su padre de 14 disparos tras años de sufrimiento por esa violencia intrafamiliar a la cual era sometida tanto él como sus hermanas. Claro, la justificación de la parte de la Fiscalía y del Poder Judicial dicen, pero la última denuncia databa del año 2010, 15 años después no podemos hablar del estado de conmoción de Moisés para actuar de esta forma. Hay quienes entienden que ese estado de conmoción perdura siempre en la vida, sobre todo si esas jovencitas como las hermanas de Moisés habían sido violadas por su padre. Les agradezco por acompañarme en esta tapadita muy especial. Dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Trataré de ir contestando todas las preguntas que ustedes plantean. Les agradezco y sobre todo compartan el link y suscríbanse al canal Eduardo Preve Oficial. Muchas gracias.